Ok, vamos a empezar con la invocación de Radha, entonces, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fuerza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burnier. Y sin reservas. Bueno, Isaac, si puedes silenciar entonces para... Sí, ahorita. Al yo personal para desarrollarnos, aprender. Silenciado está Enrique. Bien, nos falta ver etnografía. La etnografía, para eso vamos a analizar el libro de las montañas azules de HPB. La genealogía, vamos a utilizar el libro de Annie Besant. Nos falta hablar de química oculta, también de Annie Besant. Nos falta hablar de Milarepa. Nos faltan 5 o 6 temas relacionados con la ciencia, pero ahora vamos a entrar al de la genealogía del hombre, que es un libro muy bonito que hizo Annie Besant. Vamos a empezar con genealogía, arqueología, de acuerdo a la ciencia. Primero vamos a ver qué es lo que dice la ciencia sobre los temas genealógicos. Bueno, pues la ciencia tiene varios temas que estudia a través de los métodos que se han generado principalmente en los últimos 100 años. Entonces, lo primero que hace la ciencia para tratar y que alimenta a la arqueología, que es una de las dos ramas de la antropología cultural y la arqueología. Entonces, ellos utilizan métodos científicos para tratar de calcular las edades de los fósiles, las edades de la Tierra, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas cifras son muy cortas y a pesar de ser cortas, son las que se utilizan en prácticamente la totalidad de las obras que existen y de las revistas que existen al respecto. Vamos a ver algunas de ellas. Una es la datación radiométrica que utiliza la ciencia de la arqueología para poder ver cuál es la antigüedad que tienen los fósiles. ¿Qué es la datación radioactiva o datación por radioisótopos? Es una técnica utilizada para datar, o sea, para poner fechas a materiales como rocas, minerales y restos orgánicos. Dentro de los restos orgánicos, restos fósiles, es decir, huesos de seres humanos, en donde vemos el isótopo de carbono, que se van incorporando de manera selectiva impurezas radioactivas cuando se formaron. El método se basa en la comparación de la abundancia de un radionucleido de ocurrencia natural dentro del material de la abundancia de sus productos de descomposición que se forman a una tasa constante de desintegración conocida. ¿Qué quiere decir? Todo lo que existe en la naturaleza tiene algunos porcentajes de isótopos, de átomos inestables. En el caso concreto del carbono, una vez que el hueso dejó de pertenecer a un cuerpo, empieza un proceso de descomposición del carbono. Y con eso se utiliza la datación. El uso de la datación radiométrica fue publicado por primera vez en 1907 por el radioquímico Bertrand Boltruth, a partir de la idea de ya avanzada del británico de Ernest Rutherford, que es muy famoso en la química. Y ahora es la principal fuente de información sobre la edad absoluta de rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de la vida fosilizadas o la propia edad de la Tierra. También se puede utilizar para datar una amplia gama de materiales naturales y artefactos antiguos. Lo que hacen normalmente los arqueólogos divididos en varias ciencias es utilizar una regla de 3 y de acuerdo, por ejemplo, lo usan también los astrónomos, de acuerdo al movimiento potencial milimétrico que tiene un planeta o un cometa. Entonces, como no tenemos tanta edad como para poder seguir al cometa durante 300 años, porque vivimos muchos menos años que esa cantidad, lo que hacemos es esperar que se mueva un poco y a partir de ese poco trazamos un formato estadístico que se llama correlación, hacemos una correlación perfecta y en esa correlación entonces hacemos una predicción de cuál va a ser la trayectoria en el largo plazo y con eso llegamos a la conclusión, por lo menos matemáticamente hablando, de cuál va a ser la trayectoria, la duración en caso de que la velocidad sea constante, etcétera.
Lo mismo se hace entonces para calcular la antigüedad de la Tierra. Se va multiplicando el grado el grado de envejecimiento que tienen estos isótopos, y luego lo que se hace es con una pequeña muestra. En esa muestra matemáticamente se establece un proceso de correlación y se saca una cantidad más o menos promedio. Bueno, es lo que hace entonces la datación radiométrica y lo que hace la matemática para ayudar a la arqueología a la hora de poner dataciones. Vamos ahora con la estratigrafía. Es la rama de la geología que trata el estudio e interpretación de rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas, así como identifica y describe secuencias tanto verticales como horizontales. La usan los geógrafos, los cartógrafos, y entonces lo que hacen son calas en la tierra, y de acuerdo a esas calas vemos entonces cómo están las rocas sedimentarias, las diferentes placas de rocas, desde la superficie hasta donde sea razonablemente posible rascar. Se usa mucho en la industria petrolera, se utilizan mucho en la industria, en todo lo que tiene que ver con el horadar la tierra, y entonces con eso se sacan una serie de estudios respecto a la composición de la Tierra, la dureza de la Tierra, etc. Y también se usan los astrónomos para ver cuál es la densidad de los planetas, que sabemos que algunos planetas son menos densos que la Tierra, son más gaseosos, etc. Bueno, eso lo hacen este tipo de científicos. Luego, ¿cómo hacen ellos para hacer las publicaciones? Bueno, lo que hacen son hallazgos e inferencias. Por ejemplo, aplicado a la historia del hombre, se han dividido en los pre-australopitecos, que le llaman australopitecinos, que son los primeros aparentemente homínidos bípedos, porque acuérdense ustedes que en la arqueología se cree entonces que el hombre caminaba con sus 4 extremidades, y que después vino un momento por la propia evolución en que empezó a caminar en bipedestación, es decir, en dos extremidades. Entonces se han empezado a encontrar restos fósiles, y estos se empiezan a formar de los más antiguos a los más modernos, y se traza una línea evolutiva en donde hay enormes espacios que se llaman eslabones perdidos. El autor que trabajó en libro de divulgación con este tema se llama Raymond Dart. Raymond Dart escribió Aventuras con el eslabón perdido, y este normalmente es una lectura que se hace en conjunto con el de Ralph Linton, que es el estudio del hombre. Y entre los dos podemos ver entonces los bosquejos de lo que eran las postrimerías o los inicios de lo que es la arqueología, en donde empieza a auxiliarse de otras ciencias para tratar de hacer este tipo de deducciones. Entonces, muchas de las calas que se han hecho, la mayor parte son en Asia, en toda la parte de China y en África. Y a cada uno de esos, de los hombres que se van encontrando, se les van poniendo normalmente o el nombre del que lo descubrió o el nombre del lugar donde fue encontrado. Por ejemplo, en este caso el hombre de Chad, y algunos otros por el estilo que han sido normalmente mencionados de esa forma. Estos son entonces los más antiguos de acuerdo a la antropología, a la arqueología. Explicación. Toda la materia ordinaria se compone de combinaciones de elementos químicos, ya lo sabemos, estamos hechos de moléculas, cada uno con su propio número atómico, que indica el número de protones en el número atómico. Bueno. Además, los elementos pueden existir en diferentes isótopos, que ya vimos que los isótopos son estos materiales radioactivos, que son inestables, con cada isótopo de un elemento difiriendo en el número de neutrones en el núcleo, es decir, son inestables. Un isótopo particular de un elemento particular se llama nucleido. Algunos nucleidos son inherentemente inestables, es decir, en algún momento en el tiempo, un átomo de tal nucleido sufrirá un decaimiento radioactivo y se transformará espontáneamente en un nucleido diferente. Esta transformación, conforme se va degradando y degradando y degradando, se puede lograr de varias maneras diferentes, incluida la desintegración alfa, que es por emisión de partículas alfa, la beta, que es por el resto de las partículas subatómicas. Otra posibilidad es la fisión espontánea de 2 o más nucleidos. Si bien el momento en el que un núcleo particular se desintegra es impredecible, una colección de átomos de un nucleido radioactivo decae exponencialmente a una tasa descrita por un parámetro conocido como vida media, que es lo que estábamos comentando. Entonces, hay una tasa exponencialmente que se describe a través de un parámetro y a través del cual se ve la vida media, es decir, cuánto tarda el átomo en terminar su proceso de desintegración.
Generalmente está dada en unidades de años cuando se estudian las técnicas de datación. Hay cuadros donde aparecen todos los átomos inestables y de todos los átomos inestables se ve la cantidad de años que tardan en hacer este proceso de desintegración. Después de la integración, el nucleido genera un hijo, que es el producto de esa desintegración. En muchos casos, el nucleido hijo en sí mismo puede ser radioactivo, pero también puede resultar en uno, bueno, si es otra vez radioactivo, inicia una nueva cadena de desintegración, pero también podría ser que termina en un átomo más, en un átomo estable, es decir, es una desintegración paulatina del átomo y después de esa desintegración regresa otra vez regresa otra vez a un átomo estable, o bien el hijo, es decir, el producto final de la desintegración, vuelve a producir un nuevo átomo inestable, con lo cual se inicia otra vez una vida media de la destrucción del propio átomo. Bueno, estas son algunas de las peculiaridades que los arqueólogos utilizan para poder calcular las dataciones de las fechas que ellos usan en la ciencia. Con todo eso entonces, y al haber tantos eslabones perdidos, en esos eslabones perdidos a través del pensamiento inferencial, se ha inferido que venimos del mono. Por supuesto, aquí hay un eslabón perdido enorme entre el mono y el primer hombre primitivo en bipedestación. Luego hay otros espacios aquí enormes para el hombre que ya tiene el 29% más de cerebro, lenguaje articulado, oposición del pulgar y lo que se llama las 5 adaptaciones funcionales. Y entre y los primeros hombres que ya son más o menos como nosotros, aquí están los eslabones perdidos y de aquí en adelante ya es mucho más fácil hacer una datación y una continuidad de los hombres primitivos que ya son como nosotros hasta el hombre actual. Bueno, la fase final de la evolución de la especie humana, bueno, como sabemos en teosofía, esto se refuta enormemente, que es lo que vamos a ver más adelante en el libro de Anivesa. Sin embargo, la ciencia lo pinta de esta manera a través del método inferencial. La fase final de la evolución de la especie humana está presidida por 3 especies humanas inteligentes. A partir de este momento ya la historia del hombre empieza a ser más coherente. Durante un largo periodo compitieron por los mismos recursos, estas 3 versiones de hombres modernos. Se trata del hombre de Neandertal, que se llama Homo neanderthalensis, que era grande, fuerte, y cuyos restos casi siempre se ven con huellas de fracturas, porque ellos cazaban con el cuerpo, luchaban con los animales y al hacerlo entonces tenían por eso muchas veces fracturas que estaban reducidas a través de los médicos que en aquel entonces ellos tenían. La especie del homínido que se llama Denisova, y luego el hombre moderno, que es el Homo sapiens, que era menos robusto, menos corpulente, menos fuerte que el neandertal, y que al final termina por eliminar al neandertal. Es curioso que se supone arqueológicamente que los últimos vestigios de neandertales estaban en un lugar conocido para muchos de los que estamos dando esta charla, que es el Peñón de Gibraltar. Se supone que ahí vivieron los últimos neandertales. Y el Homo sapiens, al ser más débil, entonces creó armas de larga distancia, por ejemplo, flechas, lanzas y cosas que normalmente el neandertal no utilizaba. Bueno, son en realidad historias paralelas que en un momento determinado se cruzaban. El hombre neandertal surgió y evolucionó en Europa y Oriente Medio hace 230.000 años, presentando claras adaptaciones al clima frío de la época, complexión baja, fuerte, nariz ancha, eran muy robustos. El homínido Denisova vivió hace 40.000 años, es decir, mucho menos, en los montes Altai, probablemente en otras áreas de las cuales también vivieron neandertales y Homo sapiens. Y los análisis, que este es el último registro que hacen los arqueólogos modernos de ADN, el mitocondrial, la mitocondria, acuérdense que es una parte de la célula, donde es como el acumulador, es la pila de la célula, y tiene una enorme actividad energética, tanto en la parte de en medio como en la parte de la corteza. Específicamente en la corteza mitocondrial se da un proceso químico muy importante que también la HPV dice que no es así, pero bueno, por lo menos los químicos piensan que sí es así, que es la famosa cadena citocromo oxidasa. La cadena citocromo oxidasa se supone que es una cadena para hacer que el fósforo inorgánico se haga orgánico. Y luego dice HPV, pues nada que se hace de inorgánico, orgánico, si todo es orgánico, todo vive, todo vibra, todo tiene de alguna manera una organicidad. Bueno, pues ahí en este mitocondrial indica que hay un ancestro femenino común con las otras 2 especies hace aproximadamente 1 millón de años. La secuencia de su genoma ha revelado que habría compartido con los neandertales un ancestro de hace 650.000 años y con los humanos modernos hace 800.000 años. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a ver un poco más adelante. También tengo una presentación ahí de genética donde viene ya mucho detalle de lo que es toda la genética molecular. Y luego en la genética modular
molecular se hace toda la secuencia del genoma y luego se ve, por ejemplo, entre un simio y un ser humano las diferencias. Y realmente sí hay diferencias, pero tampoco muchísimas. Y luego las hay, por ejemplo, con los cerdos o con algunos otros mamíferos. Y entonces se supone que se calcula por los tiempos mutacionales. Cada mutación altera toda la secuencia. Entonces, de acuerdo al número de secuencias que han sido alteradas, nosotros calculamos o calculan los astrólogos, perdón, los arqueólogos, la cantidad de años que tienen entonces los fósiles cuando pertenecían a la misma especie. Bueno, eso es como trabaja entonces este es lo último que vamos a ver de ciencia. Este es un artículo de genética y arqueología. Estoy tratando de poner artículos que estén en castellano, ¿no? Se llama Análisis molecular de ADN procedente de restos esqueléticos. Está en inglés también y entonces los tres apellidos son apellidos castellanos, a pesar de que la revista es como alemana o polaca, algo así. Dice, la posibilidad de recuperar ADN de especies animales extintas, y aquí vienen los investigadores que lo hacen, permitió obtener evidencias de algunas características genéticas de las poblaciones del pasado, que es lo que estamos comentando. Las dificultades iniciales de las técnicas empleadas con el ADN antiguo, que le llaman ADN-A, el antiguo, se pudieron superar gracias al desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima. Y esto ya lo reporta entonces que es otro investigador. Técnica que puede ser utilizada con restos biológicos que contienen muy poco ADN, o en los casos en los que esté degradado, como en las muestras de procedencia arqueológica. Bueno, el análisis de este tipo de muestras óseas y dentarias ofrece la posibilidad de realizar estudios poblacionales, puesto que estas son mucho más abundantes en el registro arqueológico. Bueno, todo esto es entonces para cuando lo revisen ustedes en las logias, pueden ustedes rastrear a los diferentes autores para que de un párrafo tan pequeño como este empiecen a sacar cómo se hace esto de la regulación tanto del ADN, cómo se utiliza para datar a las especies y cómo se van colocando cómo se va replicando lo que serían las cadenas de cambios para poder calcular la historia de los fósiles en base a los genomas. Bueno, entonces ya nada más para terminar esta última, dice rápida tasa de evolución y la herencia materna. Además del genoma mitocondrial humano completo, este tiene una secuencia, eso dice Anderson, y el alto número de mitocondrias por célula en los mamíferos facilita la supervivencia y la recuperación. Bueno, esto es lo que dice la ciencia normalmente relacionada con el pedigrí humano. Ahora vamos a hablar del libro de Annie Besant. Entonces, favor de desaprender todo lo que dije hace un momento, hay que desaprenderlo para entrar en lo que realmente dice la teosofía al respecto. Favor de desaprender lo mal aprendido para poder mirar con una mente libre de condicionamientos la verdadera genealogía, que se llama pedigrí del ser humano. Y vamos a ver, aquí va a repasar un par de cosas antes de entrar en materia. En el libro Esa luz de uno mismo, Krishnamurti entonces hace algunos comentarios que nos van a servir para poder cambiar el chip y empezar a entender lo que dice la teosofía al respecto del hombre primitivo. Bueno, el pensamiento puede concederse autoridad a sí mismo para juntar todos los demás fragmentos. Lo que está diciendo aquí Krishnamurti es que al final de cuentas los arqueólogos y todos usamos el pensamiento. Y cuando creamos ciencia, pues usamos el pensamiento. Cuando llegamos a una conclusión científica, esa también se convierte en ideas, que es una parte del pensamiento. Hay que recordar que el pensamiento son ideas, juicios y razonamientos. Las ideas son representaciones mentales de objetos o de sujetos. Los juicios son las aplicaciones de valor a dichos objetos y sujetos, como altos, bajos, etcétera. Son categorías, son categoriales. Y el razonamiento es la creación de nuevo conocimiento a partir del previo. Con eso tenemos ya entonces lo que sería el pensamiento. Bueno, este pensamiento hace que nosotros supongamos que ciertas cosas son ciertas y otras cosas no lo son. Y que algunos voceros son inteligentes y por lo tanto debemos creerles y otros no son tan inteligentes y por lo tanto debemos dudar de ellos. Todo eso son los condicionamientos. Entonces, por eso está comentando esto Krishnamurti. Dice, el pensamiento puede concederse autoridad a sí mismo, claro, cada quien se concede autoridad a sí mismo, para juntar todos los fragmentos que quiera y llegar a una conclusión, la que se nos pegue la gana, las cuales han sido creadas por el propio pensamiento. El propio pensamiento le ha dado luz a todos los elementos con los cuales va a formar la conclusión de ese pensamiento, que es la tercera parte del pensamiento, es decir, el razonamiento. Vimos que el razonamiento es la creación de nuevo conocimiento a partir del previo, y eso lo hacemos todo el tiempo, pero todo el tiempo lo hacemos a partir del previo.
Estamos condicionados porque cuando nosotros creamos un conocimiento a partir del previo, pues el previo condiciona al nuevo y evita que nosotros tengamos la amplitud necesaria y la libertad necesaria para crear un nuevo conocimiento, salvo que vayamos por primera vez a algún lado, en cuyo caso, como no tenemos elementos previos, entonces todos los elementos son auténticos y nuevos. Estamos condicionados a pensar en términos de progreso y de construcción gradual. La gente cree en la evolución psicológica, pero ¿acaso no existe el yo que psicológicamente consigue algo que no sea la proyección del pensamiento? Bueno, es lo que está comentando aquí Krishnamurti. Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el pensamiento, si es que existiese, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, mantenido en suspenso, suprimido. ¿Qué es lo que vamos a suprimir? Lo que vamos a suprimir es la búsqueda de fragmentos anteriores para poder explicarnos los fragmentos presentes, o la progresión de fragmentos presentes hacia fragmentos futuros. Es decir, vamos a estar pensando o hacia adelante en lo que todavía no existe, o vamos a estar concretándonos en el presente, pero a base de utilizar fragmentos del pasado. Es lo que nos está explicando aquí Krishnamurti. Entonces, ¿es posible eliminar todo eso? Es posible manteniendo en suspensa, suprimido, de manera que la mente esté completamente quieta, es decir, en el aquí y en el ahora, que es donde estamos. Para eso se necesita control. Y si va a haber control, eso implica el controlador y lo controlado. ¿No es correcto? Dice él. ¿Quién es el controlador? ¿No es este también creado por el propio pensamiento? ¿Es uno de sus fragmentos que ha asumido la autoridad del controlador? Si usted ve eso, entonces el controlador es lo controlado y el experimentador lo experimentado. Lo que está comentando entonces aquí Krishnamurti, para poder entrar ya en los detalles que nos va a ofrecer Anivesa, es que la propia mente puede generar fragmentos, y uno de los fragmentos más interesantes que la mente puede crear es el fragmento del controlador, es decir, una parte de ella misma que se va a dedicar a controlarse a sí misma. Y poder hacer eso es muy complejo, lo va a decir en otras obras. Esto nada más es una síntesis. Sin embargo, es la materia que todos normalmente tratamos de estudiar cuando hacemos el mindfulness o cuando tratamos de hacer cualquier tipo de meditación controlada o lo que fuere. Si no lo hiciéramos en la meditación o en el mindfulness, lo que estamos haciendo es traer otra vez aspectos del pasado o del futuro, y entonces la mente se vuelve otra vez a desorganizar con fragmentos que lo que hacen es sacarla del aquí y del ahora. Bueno, si usted ve eso, dice Krishnamurti, entonces el controlador es lo controlado y el experimentador lo experimentado. Eso nos lleva a un cuadro un poco complicadón, pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos el plano físico y aquí tenemos como dice Taimni, la parte superior del Linga Sarira, que es como la fábrica del cuerpo físico es el Linga Sarira, es la fábrica, no los planos vienen de las zonas arquetípicas. De las zonas arquetípicas baja al Linga Sarira, en la parte superior se recibe, de la parte superior, igual que el ribosoma, baja a la parte inferior y de ahí brota lo que es el cuerpo físico. Para esto necesitamos energía, que sería la parte mitocondrial de la que ya se hablaba, que es prana. Aquí está entonces ya toda la parte evolutiva, desde la parte de kama, que llega a la parte inferior de la mente, que ya conocemos, el manas inferior, el sentido de yoidad, que está por acá, que se llama Ahamkara, y luego tenemos el puente, la mente se elonga hasta la parte superior, y después de la mente superior tenemos a Buddhi, Atma, y ya los principios que están por encima de Atma. Bueno, si nosotros vemos el puente que está acá y la Ahamkara pegada a la estructura inferior, y que esto va cambiando de color, según nos dice HPV, desde verde hasta azul, porque el color de la mente superior es azul y el color de la mente inferior es verde, entonces aquí tenemos al observador, y el observador en un momento dado puede ser el pensador o el controlador. Sabemos todos entonces que antes de Krishnamurti estuvo Anibesan, y Anibesan le llamó a este fragmento de la mente, le llamó pensador, pero Krishnamurti le llama controlador, porque un puro pensador sin controlar, pues sería como una parte inherente a la propia mente. Bueno, ¿qué hace entonces este controlador? Lo primero que hace es elegir un task, una fuerza. Y en este sentido, si es a lo superior, es servicio a lo superior, de manera desinteresada. O puede dar servicio a lo neutro, o puede dar servicio contaminado por el kama manas hacia la parte inferior de la propia mente.
en cuyo caso entonces va a producir excrescencias, va a producir imágenes, formas que van a rodear al individuo, como ya hemos visto en algunas otras cosas que ya hemos revisado de Leadbeater. Bueno, entonces, este controlador que se separa de la propia mente para controlarla a sí misma, que es lo que nos está diciendo, al final de cuentas es el que va a permitir y producir o propiciar el que la gente evolucione o no evolucione. Y si evoluciona, entonces eso implica una obligación, y la obligación es servir a las partes más bajas o a las partes bajas de los sujetos que nos acompañan. ¿Quién puede decir qué es el servicio? Un hombre que pertenece al ejército, está dispuesto a matar a un bárbaro que invada su país y que está sirviendo a su nación. El hombre que mata al carnicero dice que está sirviendo a la comunidad. El explotador que tiene entre sus manos los medios de producción y los monopoliza dice que sirve a la comunidad, etc. O sea, una cosa es decir las cosas y otra cosa es ejercer el verdadero servicio. En el caso de la mente, en la parte interna, aquí no valen los dichos, lo que valen son los hechos. Y los hechos es que el que controle y piense, de alguna manera va a servir a estos tres amos, de una o de otra manera. Bueno, vamos a avanzar un poco más con este tema. ¿Se ha puesto alguna vez atención en algo de manera total? Pregunta Krishnamurti. ¿Le está usted prestando atención a lo que dice el que habla? O sea, Krishnamurti dice en relación a sí mismo. ¿O escucha con una mente comparativa que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que digo con lo que usted ya sabe? Es lo que normalmente todos hacemos. Porque si hacemos eso, pues ya no estamos escuchando, no estamos permitiendo que el orador nos lleve a donde nos quiere llevar, porque no estamos escuchando, sino indirectamente lo estamos interrogando, es decir, lo estamos llevando a donde nosotros lo queremos llevar. ¿Y a dónde lo queremos llevar? Al pasado contemplativo, es decir, a todas las estructuras anteriores que deben tener de alguna manera cierta similitud con lo que el orador nos está diciendo. Es lo que está comentando aquí Krishnamurti. Entonces, ¿está usted cotejando lo que se dice con lo que usted ya sabe? Bueno, ¿está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio? Eso no es atención, ¿verdad? Si presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay centro desde el que se esté atendiendo, solo hay atención. Y aquí nos da entonces más claves sobre el control. Entonces, la propia mente genera un espacio que se llama atención, pero puede generar otro. Por ejemplo, el que busca cómo enojarse de toda la mente, entonces se separa de la propia mente el buscador del enojo, el buscador de los detalles que le permitan enojarse. También en la parte superior podría ser el que quiere progresar, que es la persona que incesantemente está buscando los pequeños resquicios y rendijas para poder encaramarse sobre su propia mente y así progresar. Y de este lado, el que compara lo que escucha, y con eso tenemos los tres grandes eslabones que nos está comentando acá Krishnamurti. Esa atención, si usted consigue hacer esa atención, si usted consigue crear al atento, que es donde se va a dar el mindfulness, si lo consigue, esa atención es silencio completo. No hay ruido hacia adelante ni ruido hacia atrás. Por favor, escuche eso, nos dice otra vez. Desgraciadamente nadie le va a decir todas estas cosas, así que por favor póngale atención a lo que estoy diciendo, de manera que el acto de escuchar sea un milagro de atención. Y esta frase es bellísima. El acto de escuchar, lo que es la verdadera escucha, se convierte en un milagro de atención. De lo contrario, no es una verdadera escucha. Es una escucha que de alguna manera está vinculada a los condicionamientos. En esta atención hay límites, no hay fronteras y por consiguiente no hay dirección, solo hay atención. ¿Por qué no hay dirección? Porque estoy atento. Estoy atento, en el aquí y ahora no puede haber dirección. La dirección es un desplazamiento de mí hacia adelante y yo no estoy adelante, estoy aquí. Y cuando la hay, no existen ni el usted ni el yo, no hay dualidad. Todo se trasciende cuando logramos extraer de esta estructura el que atiende, que esto es similar a lo que ya comentaba Annie Besant con el pensador, solo que un poco bastante más elaborado. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en el libro con toda esta introducción, por fin, al libro de la genealogía del hombre, que en inglés es The Pedigree of Man. Así es el libro en inglés que publicó Annie Besant. Tiene unas bellezas monumentales, ya estamos hablando, Annie Besant, pues la vemos a través de sus obras cómo se fue transformando. Desde que era una rebelde sin causa, casi estaba en Gran Bretaña, luego es fichada, como todos sabemos, a través de HPV, y luego empieza con sus primeras obras, las obras intermedias, las obras más adelantadas, y vamos viendo a una mujer que se va transformando.
incluso va desarrollando habilidades propias y va recibiendo conocimiento complejo y va haciendo un montón de cosas cada vez más sofisticadas hasta que evidentemente desencarna, como lo haremos todos nosotros. Entonces vamos a ver este libro y vamos a ver cómo se expresa aquí una Annie Besant que ya ha procesado a través de los años una serie de cosas. Es muy parecido a lo que le pasó a Murillo, que pintó varias Inmaculadas Concepciones, pero son tres las más importantes. Y empezamos a ver cómo de la primera a la segunda y a la tercera van embarneciendo junto con él las pinturas, porque el pintor va cambiando. Entonces, por eso vamos a escuchar, vamos a observar lo que dice aquí Annie Besant con mucha atención. Dice, este libro está hecho de una serie de charlas que ella dio respecto a la genealogía del hombre. Entonces, en el prefacio a estas charlas dice, al mandar estas conferencias a los estudiantes de teosofía, dice, deseo advertirles que no tiene la pretensión de ser una exposición más autorizada que la de los demás libros que han salido de mi pluma. Quizás podría parecer superfluo que repita una advertencia que con tanta frecuencia he hecho, pero la tendencia a considerar siempre la labor de un estudiante como una enseñanza autorizada se repite una y otra vez, y de aquí la necesidad de repetir lo que tantas veces se ha dicho. En estas conferencias trato un asunto sumamente complicado y difícil. Además, no he tenido la oportunidad de consultar con nadie acerca de la exactitud de las observaciones hechas, por medio de las cuales he llenado los vacíos que se observan en la serie de hechos que nos dejó HPV. Hasta aquí estamos viendo entonces a una mujer ya muy desarrollada que va con mucho cuidado, advirtiendo entonces que se van a repetir cosas que ya se saben, pero que por favor le tengan paciencia porque eso es necesario, y que va a tratar de llenar los huecos que dejó HPV a la hora de trabajar con los aspectos complejos. De aquí que estas conferencias solo sean las observaciones todavía no demostradas de una simple estudiante, llevadas a cabo solo con la ayuda de los pobres y escasos poderes que poseo, y realizadas en medio de un tumulto de ocupaciones de la vida. Las cosas que he tenido ocasión de observar han arrojado mucha luz sobre mi espíritu y han resultado beneficiosas a la par que interesantes para los muchos asiduos estudiantes en cuya presencia se dieron estas conferencias. Ellas han solventado muchos enigmas y han hecho inteligibles muchos datos antes confusos y de difícil comprensión. Es decir, lo que ella dice es que después de esas conferencias consiguió lo que quería, hacer aclaraciones sobre muchos de los puntos que HPV había dejado que eran de gran profundidad y que a veces no estaban concatenados. Ellas han solventado muchos enigmas y han hecho inteligibles entonces cosas que antes eran de difícil comprensión. Sin embargo, es muy posible que cuando a los detalles existan muchos errores, si bien parece ser que los principales hechos nuevamente serán observados con exactitud. Con respecto a fijar fechas por lo que a los antiguos tiempos se refiere, me creo completamente incompetente. Vean aquí lo que hace la ciencia, ella no va a hacerlo. Con respecto a fijar fechas por lo que a los antiguos tiempos se refiere, me creo completamente incompetente. Fácil es observar la presencia del hombre junto con la de algunas especies de animales sobre este globo, pero eso no es suficiente para fijar fechas precisas. Por lo que a este punto se refiere, he tomado por norma la doctrina secreta, debido a que a medida que mi conocimiento se ha aumentado paulatinamente, me ha demostrado la exactitud, por punto general, de este maravilloso libro, así como que HPV poseía una suma de conocimiento oculto que ninguno tiene entre nosotros. Esta introducción es humilde, precisa, concreta, y nos está llevando entonces a donde queremos, es decir, está extrayendo de nuestras mentes a un personaje que se llama el atento, el que va a atender porque nos atrapa entonces la lectura dicha de esta manera. Bueno, vamos ahora. Ahora bien, esta es la gran tarea que debemos llevar a cabo en estas conferencias, dice más adelante, describir el pedigrí del hombre. A mis débiles manos, a mi imperfecta oratoria, ha sido confiada esta labor de esta charla tan compleja. Labor demasiado importante en verdad para mí, que tan limitada estoy en conocimiento y poderes para realizar tamaña empresa, y por lo tanto para poder prometerme un éxito completo. Bueno, así pues, todo lo que puedo esperar de mi trabajo es presentaros
los resultados de un estudio dirigido por un conocimiento muy superior al mío, esperando con esto no imponeros autoritariamente un esquema que debéis aceptar, sino exponeros los datos que un estudiante puede proporcionar a sus compañeros de estudio, los cuales os pueden ser de utilidad en vuestras investigaciones, y serviros, si es que tengo tal fortuna, de manera de norte y guía a través del intrincado laberinto de la naturaleza, de modo que puedan ayudaros en vuestros esfuerzos para franquearlo. Esto hay que leerlo como varias veces porque está muy bonito y habla entonces de una mujer que ha desarrollado ya una sencillez peculiar. El hombre no es el cuerpo, nos dice Annie Besant, el cuerpo no es más que el vestido que el hombre lleva, y aquel, el hombre, jamás podrá ser comprendido si de su genealogía excluye el espíritu, es decir, a todas aquellas cosas que no son el traje que lo cubre. Ese espíritu que lo hace eterno y a la inteligencia que es un aspecto de ese espíritu, el cual se diferencia en este mundo de materia y se manifiesta como intelecto y como mente. Bueno, y ahora sí entramos ya al libro. Entonces, esto lo vamos a ver con mucho cuidado, es un libro complejo. Después de la introducción que ha hecho, que ya vimos la forma en la que se está expresando, ahora vamos a ver la enorme cantidad de información que nos da y luego lo vamos a contrastar con lo que dicen nuestros científicos. Y lo que dicen nuestros científicos, que realmente es hermoso estar haciendo calas arqueológicas, es hermoso leer los grandes libros que hay de Otto Greenberg y en general de todos los grandes antropólogos que han existido. Es hermoso, pero empezamos a ver esto y nos damos cuenta que eso es realmente juego de niños comparado con lo que aquí se dice. Entonces vamos a verlo con calma. HPB nos enseña que al tratar de comprender al hombre y a su genealogía, debemos tener en cuenta tres grandes líneas de evolución. Primero, la evolución espiritual, que es de con mucho la más importante. Es decir, cómo ha ido evolucionando el hombre desde el punto de vista espiritual. Cómo hemos ido ganando terreno al yo inferior para poder vincularnos al yo superior. Puesto que el espíritu es dueño de la materia, el que la guía, la modela, el que le da forma. Y a menos que la genealogía espiritual sea conocida, el hombre permanecerá siendo siempre un problema insoluble. Es decir, el hombre que no se ve a sí mismo como dotado de un espíritu no podrá tener la posibilidad de resolver el problema de qué cosa es él. Segundo, en el polo opuesto de la naturaleza humana, esto es el físico, está la genealogía del cuerpo del hombre. Primero el espíritu y ahora la genealogía del cuerpo del hombre. La genealogía espiritual es el descenso gradual del espíritu en la materia, ya lo sabemos. La genealogía física es el resultado de la ascensión del espíritu a través de la materia. Ojo, la genealogía espiritual es el descenso gradual del espíritu a la materia, es como el arco descendente. La genealogía física es el resultado de la ascensión del espíritu a través de la materia, es como el arco ascendente, a la cual moldea para dar lugar a la manifestación de sus propios e inherentes poderes. Y tercero, examinando estas dos grandes líneas, una de ellas descendiendo de arriba abajo y la otra ascendiendo de abajo arriba, llegamos a un punto en el que hay una tercera línea de evolución en la genealogía del hombre, que las junta a ambas y las une para formar al ser humano. El ser humano está a la mitad de estas dos fuerzas. Esto constituye la evolución intelectual. Entonces tenemos la evolución espiritual, la evolución del cuerpo y la evolución intelectual, del intelecto, del pensamiento. Esto es la llegada del ego con el fin de tomar posesión en su tabernáculo físico. Déjenme ver si podemos silenciar, y si andas por ahí, Isaac, por favor, porque se oyen muchos ruidos. Bueno, esto constituye la evolución intelectual. Esto es la llegada del ego con el fin de tomar posesión de su tabernáculo físico, así como para unir este tabernáculo con el espíritu que lo ha cobijado y que por medio de su sutil influencia lo ha moldeado y construido. Una vez hemos trazado la evolución espiritual, la física y la intelectual, entonces se presentará ante nuestra vista una perspectiva de la cual podamos ver la completa genealogía del hombre, bosquejada en amplios y comprensibles perfiles. Y así podemos principiar a comprender algo de la maravilla de esta naturaleza humana, que es Dios, Dios en forma manifestada, divino en esencia y en poderes. HPB dice, para la formación de los tres upadis periódicos, existe en la naturaleza un triple esquema evolucionario, mejor dicho, tres esquemas distintos de evolución, los cuales en nuestro sistema están inextricablemente entrelazados y entremezclados constantemente.
Primero, el monádico, como su nombre lo indica, es el que se refiere al progreso y desarrollo en la fase de la actividad todavía elevada de las mónadas, en conjunción con, segundo, el intelectual, representado por el Manasa Diyanis, los devas solares o los Agnichavatas Pitris, los dadores de la inteligencia y la conciencia al hombre, y el tercero, el físico, representado por los chayas de los Pitris lunares, en torno de los cuales la naturaleza ha condensado el actual cuerpo físico. La unión de estas tres corrientes de hombre es lo que hacen el ser complejo que el hombre es. Solo con esta introducción ya nos estamos dando cuenta entonces cómo se engarza esto con lo que ya hemos estado estudiando con Isaac, respecto entonces a todos los elementos que le han dado al hombre lo que somos. Bueno, hablando un poco más de genealogía. ¿Qué es genealogía en el sentido genérico? La genealogía pues, es como la historia del hombre, es la ascendencia y descendencia, nuestros ascendentes, de dónde venimos y cuáles son la historia familiar genealógica, tiene que ver con esta, son los orígenes de lo que somos. Por eso es que le pusieron en castellano, realmente el título en inglés estaba relacionado con el pedigrí, pero al final es la misma interpretación. Bueno, hoy nos ocuparemos de la primera de estas tres líneas que ella ya anticipó, que son la espiritual, la física y la que tiene que ver con la mente, la que tiene que ver con el pensamiento y la inteligencia. Entonces, hoy nos ocuparemos de estas tres líneas, la genealogía humana, la genealogía espiritual del hombre. A fin de comprenderla bien, debemos principiar con delinear dos amplios bosquejos. Primero, el bosquejo de aquellas grandes jerarquías de inteligencias espirituales que en pasados kalpas, en pasados universos, habiendo completado su evolución humana, se han elevado lo suficiente para llegar a ser cooperadores con Ishavara en la formación de un nuevo Brahmanda. Estas son las jerarquías que dirigen y moldean los arquitectos, los constructores de sistemas solares. Nos es indispensable tener alguna idea, por vaga o por imperfecta, por pobre que sea, de estas grandes jerarquías que pueblan nuestro sistema solar y a quienes somos deudores de nuestra evolución espiritual perfecta que sea, puesto que ellas son la vida del universo. Ellas, estas jerarquías, son las directoras de la evolución espiritual del hombre, es el del campo de la evolución, el lugar donde la evolución se verificará. Vamos a revisar otra vez lo que está diciendo acá, que es muy importante. Está diciendo entonces que hay una serie de jerarquías que han completado su proceso evolutivo. Vamos a verlo con calma. Primero entonces dice, para poder bucear en lo que es la evolución espiritual del hombre, entonces primero el bosquejo de aquellas grandes jerarquías de inteligencias espirituales que han pasado kalpas, o sea, escalas de tiempo incalculablemente altas en pasados universos. Es decir, son jerarquías que han vivido mucho, espacios de tiempo incomprensibles para la mente humana, enormes en pasados universos, y por lo tanto han completado su evolución humana. Fueron alguna vez hombres, han completado su evolución humana y ahora son jerarquías superiores. Se han elevado lo suficiente para llegar a ser cooperadores con Ishvara en la formación de un nuevo Brahmanda. Ahora son cooperadores, fueron hombres, terminaron durante enormes kalpas y pasados universos todo su proceso de evolución humana y por lo tanto ahora se han elevado y se han convertido en cooperadores del desarrollo humano. Estas son jerarquías que dirigen y moldean los arquitectos. Estas son las jerarquías que dirigen y moldean los arquitectos, los constructores de sistemas solares. Están más cercanos al plano, a la idea, y por lo tanto entonces son los que colaboran con los constructores. Nos es indispensable tener alguna idea, por vaga o imperfecta, por pobre que sea, de estas grandes jerarquías que pueblan nuestro sistema solar. Vamos a ver, nos es indispensable tener alguna idea, o sea, por difícil que sea imaginárnoslo, tenemos que hacer un esfuerzo para imaginárnoslo. Por eso dice, nos es indispensable tener una idea de estos constructores, por vaga e imperfecta o por pobre que sea, de estas grandes jerarquías. Es decir, necesitamos nominarlas, cosificarlas, darles una forma para poder entender que en algún lugar están y que eso que en algún lugar está teniendo algún efecto sobre esto que somos. Por lo tanto, entonces aquí nos está invitando a la nominalización. Entonces, aunque sea imperfecta, aunque sea una idea vaga, aunque sea una idea pobre, pero hagamos el esfuerzo de imaginárnoslo. Bueno, entonces, de estas grandes jerarquías que pueblan nuestro sistema solar
y a quienes somos deudores de nuestra evolución espiritual. A ellos les deberemos lo poco o mucho que hemos evolucionado. Alguna idea expuesta con veneración y respeto, por imperfecta que sea, tampoco vendría mal. Es decir, alguna idea, ya que los cosificamos, pues hay que tener cierta veneración y cierto respeto. Es no nada más verlas como una imagen, como lo que queramos imaginarlo, sino hay que tener una postura de veneración y de respeto, como dice Bhagavan Das en su Ciencia de las Emociones. Por imperfecta que sea nuestra veneración y nuestra respetabilidad, puesto que ellas son la vida del universo, estamos venerando a lo que es la vida del universo. Ellas son las directoras de la evolución espiritual, intelectual y física. El segundo bosquejo es el del campo de la evolución, el lugar donde la evolución se verifica. A partir de este punto y seguido ya está hablando entonces de otra cosa. A partir de él, entonces tenemos esto que es muy importante y después tenemos esto que es como el corolario de este primer párrafo que es muy largo. El segundo bosquejo es dónde va a pasar esta evolución. Bueno, también va a describir. Bueno, pasamos al siguiente párrafo. Hoy nos ocuparemos de la primera de estas tres líneas de la genealogía humana, la genealogía espiritual del hombre. A fin de comprenderla bien, habremos de principar con delinear dos amplios bosquejos. Primero, el bosquejo de aquellas grandes jerarquías de inteligencias espirituales que en pasados kalpas y en pasados universos habían completado su evolución humana. Bueno, es la repetición de esta. Yo repetí sobre este párrafo, pero la idea era repetirlo desde acá. Y era repetirlo desde acá para que podamos entonces tener una idea de, de las partes importantes que vienen en este libro. Ahora bien, los antiguos anales ocultos, idénticos en este punto con las más antiguas enseñanzas indas, hallamos que nuestro sistema solar cuenta una existencia que se extiende más allá de lo que para nosotros es un ilimitado pasado, pues según se dice tiene al presente una edad de 1.955.884.703 años. Vamos a tratar de expresar esto. Sería como 1.955.884.703 años. Un periodo tan enorme, o sea, casi 2.000 millones de años, un periodo tan enorme que al mentarlo no hago más que proferir palabras, las cuales no llevan idea alguna para la mente humana, como no sea la de una antigüedad ilimitada. Retrocediendo hacia este remoto pasado, vemos empleado el magnífico símil de Manú, e Ishvara apareciendo como una montaña de luz para iluminar las tinieblas. Lo que está comentando acá Annie Besant, y tiene razón, es que cuando escuchamos un número de ese tamaño, pues ¿quién puede imaginarse algo que represente a un número de ese tamaño? Pues no se puede, dice, entonces es mejor, el periodo es tan enorme que se convierte en una simple palabra, que no lleva a ningún lado. Entonces, como no sea el de una antigüedad ilimitada. En otras palabras, es mejor decir que hay una antigüedad ilimitada a poner un número que nadie va a comprender o que nadie va a poder cosificar apropiadamente. Y recordemos con esto lo que ya hizo alguna vez Carl Sagan con el famoso calendario cósmico que aparece en El cerebro de Broca o Los dragones del Edén, no recuerdo en cuál de los dos libros. Y entonces lo que él comenta en una entrevista es que, desesperado de que los estudiantes que él tenía no entendieran el papel del hombre en el universo desde el punto de vista temporal, toda la noche estuvo pensando qué hacer para generar un insight, que los chicos vieran realmente las dimensiones temporales de esto. Entonces se le ocurrió hacer una regla de 3, es decir, comprimió los 15.000 millones de años del universo en un año calendario solar, es decir, 365 días. Y vio las equivalencias. Si dividimos, entonces, en este calendario cósmico, que así le llamó, cada segundo de la historia del universo equivale a 480 años. Es decir, Cristo nació hace 4 segundos en ese calendario. Y entonces cuando lo expuso a sus alumnos y puso pues enero, febrero, marzo, abril, etcétera, dice, ¿cuándo nació el sistema solar? Todos, ¿por qué será el 15 de febrero, 14 de febrero, 2 de febrero, 3 de marzo? No, 1 de septiembre. ¡Oh! 1 de septiembre, ¿cuándo apareció la vida en el planeta? Pues el 31 de diciembre. Y ¿cuándo apareció el hombre? Pues igual el 31 de diciembre, pero como a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. ¿Y cuándo nació Cristo? Pues el 31 de diciembre a las 23 horas
con 59 minutos y 56 segundos, o sea, hace 4 segundos. Y entonces la historia que nosotros la historia que hemos leído de los grandes antropólogos, ¿cuántos segundos de ese calendario abarca? Pues nada, nada. Ese calendario de 15,000 millones de años, la arqueología abarca apenas nada, porque tienen que haber pasado muchas cosas, y esas cosas que han pasado son las que nos está comentando Anivesa. Bueno, no existen palabras mejor apropiadas que estas para dar una idea del amanecer de un nuevo universo. Las palabras son casi obstáculos en el camino de la comprensión de la vaga idea de la aparición de la luz en medio de las tinieblas insondeables. Porque aquí acaba de decir que otro buen ejemplo de todo esto es la representación como una montaña de luz para iluminar las tinieblas. Una montaña de luz para iluminar las tinieblas puede ser la representación entonces a lo que nosotros vemos como Manu Aishvara. Bueno, no existen palabras mejor apropiadas que estas para dar una idea del amanecer de un nuevo universo. Las palabras son casi obstáculos en el camino de la comprensión de la vaga idea de la aparición de la luz en medio de las tinieblas insondeables. Vean otra vez qué belleza. Las palabras son casi obstáculos en el camino de comprender esto, porque por más bonitas palabras, por más complejas palabras, por mucho que hagamos una prosa muy sofisticada, no podemos imaginar lo que es de lo que se está hablando, que es la luz en medio de las tinieblas insondeables. Para empezar, entonces, como no percibimos nada en donde está la parte más superior de todo, lo vemos negro, y esa luz, que es lo que sí percibimos en medio de aquello, bueno, aquí viene toda una serie de que dicen, mejor ni se meta. Mientras más palabras metamos, más vamos a complicar el asunto. Este es el símil que escogió el creador de la humanidad cuando quiso describir a los hombres el amanecer de un sistema solar. Por eso se habla con parábolas, por eso se habla con fábulas, por eso se habla con analogías y por eso se habla con historias, porque son mucho más claras y van directo a la intuición del buscador que las palabras que van más al intelecto y que de alguna manera van descafeinando de manera incomprensible o de manera enorme, van degradando la verdad de lo que están tratando de nominar. Luego se nos dice, y nosotros solo podemos repetir respetuosamente lo que se nos dice, que Ishvara se desarrolla en una triple manifestación en 3 formas, y de esta maravillosa luz vemos surgir en prodigiosas, magníficos contornos 3 poderosas y divinas formas. Vean aquí cómo empieza a jugar con las palabras para que las palabras por lo menos se asemejen a la maravilla de la creación. Entonces, de esta maravillosa luz, vean los adjetivos, vemos surgir en prodigiosos y magníficos contornos 3 poderosas y divinas formas. Divinas, poderosas, contornos, magníficos, prodigiosos, surgimiento y maravillosa luz. Vamos a leerlo otra vez. De esta maravillosa luz de la que se habla, vemos surgir en prodigiosos y magníficos contornos 3 poderosas y divinas formas. Estas formas son los poderes de los aspectos de Ishvara, las cuales deben manifestarse en el futuro universo, el que apenas se está creando. Ishvara es quien crea, quien conserva y quien destruye, cuando uno se aproxima al fin de este sistema. Al uno en 3 formas, al 3 cuya esencia es una. Podemos llamarlo como bien nos plazca. Nosotros percibimos confusamente en 3 upadis lo que aparece con el objeto de obrar, pero esto no divide a la conciencia, que todo lo comprende y abarca, lo cual anima a las 3 formas. A estas prodigiosas formas les damos el nombre de logos, empleando este término griego que significa la palabra, debido a que la idea de sonido expresa mejor las incalculables poderes de la deidad manifestada. Sonido que crea, conserva y destruye, igual que pasa arriba. Al presente, esta triplicidad aparece en todas las regiones, excepto acá y allá, en donde por causas accidentales y de poca monta no ha sido todavía clara y definitivamente aceptada. La deidad manifestada, sonido que crea y conserva y destruye. Al presente, esta triplicidad aparece en todas las regiones, excepto acá y allá, en donde por causas accidentales y de poca monta no ha sido todavía clara y definitivamente aceptada. Retroceded a la lejanía caldea. Estudiad en los exhumados restos de las abiertas tumbas del desolado Egipto
los secretos que en sus momias os revelan, y en todas partes, del mismo modo que en los shastras indos, veréis surgir el tres en uno. Uno en la divinidad de su naturaleza, tres en sus poderes manifestados. Bueno, otra vez tenemos aquí una prosa altamente sofisticada en una mujer que ya expresó que estaba cansada y que tampoco sabía gran cosa, pues estamos viendo aquí la obra de arte que ha realizado. Bueno, vamos ahora con más texto. Luego, en torno a esta brillante Trimurti, estas tres fuerzas permaneciendo en la luz que procede de ella, a los frutos de los pasados universos, esto es, a aquellos que han conseguido elevarse a esta maravillosa altura espiritual, y las próximas formas que confusamente vislumbramos en medio de esta luz son de aquellos que son llamados los siete. Las palabras descriptivas, los nombres dados a este número, los siete, difieren de las diversas religiones. El indo habla de los siete hijos de Aditi. El octavo fue el Martanda, el sol, teniendo cada hijo o Aditya, su particular casa propia. Han sido llamados los siete espíritus del sol, los siete dioses del misterio de su nombre en el antiguo Egipto. En la región del sol, los zoroastros eran llamados los siete Amshaspens. En los judíos, ellos son los siete sefirots. En los cristianos y mahometanos son los siete arcángelos. Los nombres no tienen importancia alguna. Lo importante es que todas las religiones los presentan como permaneciendo en torno a la Trinidad manifestada, siendo por lo tanto los virreyes, por decirlo así, de Ishvara, en el vasto imperio del sistema solar, teniendo cada uno su propio reino y administrando cada uno su propio y particular departamento. Los teósofos les damos el nombre de logos planetarios, porque estos siete espíritus del Sol han sido constantemente identificados con los siete planetas sagrados. Vamos a repetir. Los teósofos les damos el nombre de logos planetarios, porque estos siete espíritus del Sol han sido constantemente identificados con los siete planetas sagrados, constantemente identificados, los cuales son sus cuerpos físicos. Ojo, los teósofos les damos el nombre de logos planetarios porque estos siete espíritus del Sol han sido constantemente identificados con los siete planetas sagrados, los cuales son sus cuerpos físicos. Estos planetas en su forma externa son globos aquí, algunos de los globos que forman nuestro sistema solar, pero en su naturaleza espiritual son los poderosos hijos de Aditi, cada uno de los cuales posee su propia casa, esto es, su planeta particular, gobernado en su propio reino, un departamento definido del universo solar. Aquí nos queda claro entonces cómo empieza la genealogía, es decir, casi el árbol genealógico desde la creación hasta llegar al sistema solar y esta división en casas, en espacios, en lugares, en locas, y estos que a su vez proceden de lugares que son más ascendidos, que está el Trimurti, que a su vez procede de un lugar todavía más ascendido y que a su vez viene de lo inmanifestado. Bueno, en torno a estos hijos de Aditi, en un más amplio círculo existen además los grandes seres, las jerarquías creadoras o las 12 órdenes creadoras del universo. Cada una de estas órdenes está presidida por uno de los 12 grandes dioses, que se mencionan en todas las historias antiguas, apareciendo grandes y magníficos desde la gran distancia en la que ellos moran. La gran distancia en la que ellos moran. Vamos a ver otra vez. Ya nos quedamos en las casas. Otra vez, los teósofos, damos el nombre de logos planetarios, porque estos siete espíritus del Sol han sido constantemente identificados con siete planetas sagrados, los cuales son sus cuerpos físicos. Estos planetas en su forma externa son globos aquí, algunos de los globos que forman nuestro sistema solar, pero en su naturaleza espiritual son poderosos hijos de Aditi, cada uno de los cuales posee su propia casa, esto es, su planeta particular, gobernado en su propio reino, un planeta particular gobernando en su propio reino un departamento definido del universo solar. En torno a estos hijos de Aditi, en un más amplio círculo existen además los grandes seres, jerarquías creadoras o las 12 órdenes creadoras del universo. Seguimos entonces descendiendo en nuestra genealogía. Cada una de estas órdenes está presidida por uno de los 12 grandes dioses que se mencionan en todas las historias antiguas, apareciendo grandes y magníficos desde la gran distancia en la que ellos moran. Estos dioses están simbolizados en los familiares signos del zodiaco,
pues el zodiaco no es una invención moderna, sino que fue el legado de la cuarta raza por los grandes instructores que aquellos tuvieron, y en vuestros propios anales podéis leer los nombres de algunos de ellos, uno de los cuales, Asuramaya, es conocido como el primero de los grandes astrónomos. Él fue quien dio a los zodiacos al Egipto y a la India. Estos círculos astronómicos son los símbolos, los cuadros sobre los cuales está escrito el plan del sistema solar, y en las tradiciones del pasado hallamos el norte guía para salir del laberinto y comprendemos por qué se nos dice que un planeta rige o es el señor de uno de los signos del zodiaco, puesto que el planeta es el espíritu planetario, no tanto el bloque de masa, y su signo del zodiaco es una de las grandes jerarquías creadoras, la cual contiene en sí misma las restantes jerarquías como subjerarquías, y estas bajo su gobierno y dirección construyen o constituyen su reino y ayudan a evolucionar a las mónadas que en él se encuentran. Bueno, pues estamos viendo entonces la maravillosa prosa que nos ofrece esta obra. Bueno, si tenéis en cuenta en este cuadro, aunque sorprendente, no se os hará confuso y de difícil comprensión. Primero aparece la Gran Trinidad. En torno a esta Trinidad, los 7 espíritus que son sus virreyes en su universo. En torno de estos espíritus, las 12 jerarquías creadoras, cuya misión es construir el universo. En la presente etapa de evolución de estas 12 jerarquías creadoras, 5 han desaparecido del alcance de la vista de aún de los más grandes y desarrollados instructores de nuestro mundo. 4 de ellas han alcanzado la liberación y una está tocando los umbrales de la misma. Así pues, y por lo que a nuestra particular evolución se refiere, solo tenemos que ver al presente con 7 de ellas, las cuales afectan, por decirlo así, a nuestro fragmento deífico, la porción de Ishvara. El Jivatma, el ser viviente que pronto veremos, que en su naturaleza más espiritual y elevada es una parte integrante de una de estas jerarquías. Tratemos de obtener una vislumbre de las principales características de ellas, puesto que no es indispensable describirlas por muy imperfectamente que lo hagamos, a fin de que no parezca completamente confusas a nuestros ojos, cegados por la esplendorosa luz en la cual moran. Otra vez una prosa. Aquí lo que está haciendo es una recapitulación de todo lo que había dicho en los párrafos anteriores, muy sucinta. Entonces, si tenéis en cuenta, este cuadro, aunque sorprendente, no se os hará confuso y de difícil comprensión, o sea, no está tan difícil. Primero aparece la Gran Trinidad. En torno de esta Trinidad, los 7 espíritus, ya lo explicamos en la página anterior, que son sus virreyes, para entenderlo, ya le puso forma en su universo. En torno de estos espíritus, las 12 jerarquías creadoras, cuya misión es construir el universo. Todo eso ya lo explicó. Ahora, algo que no ha explicado. En la presente etapa de evolución de estas 12 jerarquías creadoras, 5 de ellas ya han desaparecido del alcance de la vista, aún de los más grandes y desarrollados instructores de nuestro mundo. 5 ya no están. 4 de ellas han alcanzado la liberación y están tocando los umbrales de la misma. La cuarta. Y una está tocando los umbrales de la misma. Así pues, y por lo que a nuestra particular evolución se refiere, solo tenemos que ver al presente con 7, es decir, 5 que ya no están, eran 12, quedan 7. De ellas, las cuales afectan, por decirlo así, a nuestro fragmento deífico, la porción de Ishvara, el Jivatma, el ser viviente que pronto veremos que, en su naturaleza más espiritual y elevada, es una parte integrante de una de estas jerarquías. Tratemos de obtener una vislumbre de las principales características de ellas. Tratemos de obtener una vislumbre de las principales características de ellas, puesto que no es indispensable describirlas por muy imperfectamente que lo hagamos, a fin de que no parezcan completamente confusas a nuestros ojos, cegados por la esplendorosa luz en la que moran. Por eso nominamos, para no hacernos bolas, para poder separar lo que está separado, y para eso tenemos que darle forma. Primero viene la orden que únicamente se puede describir por medio de palabras relacionadas con el fuego. Se les llama hálitos, ígneos, informes. Primero viene la orden que únicamente se puede describir por medio de palabras relacionadas con el fuego. Y como son palabras relacionadas con el fuego, pues se les llama hálitos, ígneos, informes. Señores del fuego, llamas divinas, fuegos divinos, leones de fuego, leones de vida. Nombre tras nombre, epíteto tras epíteto, refiriéndonos todos a los atributos del fuego, pues se ha escrito que ellos son la vida y el corazón del universo. El Atma, la voluntad cósmica, pues por medio y a través de ellos pasa el rayo divino del
Paratma, que despierta Atma en la mónada del hombre. Bueno. Vamos a continuar. Por debajo de ellos está la segunda gran jerarquía. Ya vimos a los señores del fuego. Doble en su naturaleza, dobles unidades, fuego y éter, razón manifestada, la sabiduría del sistema, lo que llamamos buddhi cósmico, lo que despierta a buddhi en la mónada en el hombre. Por debajo de estos está la tercera, mahat o manas cósmico, las tríadas, fuego, éter, agua, la actividad cósmica que también vierte una parte de su esencia sobre la mónada del hombre a medida que ésta desciende. Vamos a ver otra vez. Por debajo de los señores del fuego, entonces está la segunda gran jerarquía, doble en su naturaleza. Aquí ya es dual. Las dobles unidades, fuego y éter. La razón manifestada. La sabiduría del sistema. Lo que llamamos buddhi cósmico. Lo que despierta buddhi en la mónada del hombre. Lo que llamamos buddhi cósmico es al mismo tiempo lo que despierta a buddhi en la mónada humana. Por debajo de estos está la tercera, la mente, la mahat, el manas cósmico, las tríadas, fuego, éter, agua, la actividad cósmica que también vierte una parte de su esencia sobre la mónada del hombre a medida que éste desciende. Bueno, y nos sigue dando la genealogía, es decir, de qué estamos hechos y de dónde venimos. Estas son las órdenes creadoras sin forma, las cuales moran en una materia demasiado sutil para asumir una forma limitada. Estas son las órdenes creadoras sin forma porque tienen una forma con una materia tan sutil que no les permite o no se nos permite a nosotros siquiera imaginarla. Por eso tenemos que nominarla. Materia en la cual todas las formas están entremezcladas y se compenetran mutuamente. Cuando se pregunta, ¿y cómo es aquello? Entonces no hay forma, pues todas las formas están entremezcladas y se complementan o se compenetran mutuamente. Bueno, más abajo de estas órdenes hay las órdenes creadoras rupa. Las otras eran sin forma, estas ya tienen forma. Entonces, más abajo de estas órdenes hay las órdenes creadoras con forma. Y la primera de ellas, la cuarta entre las jerarquías, es la nuestra. Vamos a leer otra vez entonces. Estamos aquí con la tríada esta, donde está el fuego, el éter y el agua, que es la tríada cósmica. Inmediatamente por debajo de esta aparecen las órdenes creadoras sin forma, las cuales moran en una materia demasiado sutil para asumir una forma limitada, materia en la cual todas las formas están entremezcladas. Esto es muy interesante y muy importante. Por si, ¿cómo es aquello? Pues todo está mezclado, todo está entremezclado y todo se compenetra. Es como un éter macro, si es que se puede imaginar así. Más abajo de estas órdenes hay otras órdenes que al tener más masa, pues ya tienen más forma, y son las creadoras rupa. Y la primera de ellas, la cuarta entre las jerarquías, es la nuestra. La jerarquía de las mónadas humanas que, sin embargo, no han abandonado su seno de nuestro supremo hacedor, en donde en realidad permanecemos constantemente inseparables de él, aunque a nosotros, supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, se nos figura que somos distintos y estamos completamente separados. Nosotros podemos percibir confusamente que estas mónadas están allí, en la gloria de su origen, junto con una determinada individualidad espiritual, que según se ha descrito, se separa cada vez más y más de los planos inferiores. Después de que hayamos concluido el imperfecto bosquejo de las 7 grandes jerarquías, lo cual nos proporcionará una ojeada a vista de pájaro del conjunto de nuestro tema. Vamos a ver otra vez, porque esto es, entonces, tenemos las tríadas y ahora bajamos entonces a las órdenes creadoras sin forma, las cuales moran en una materia demasiado sutil, por eso es que no tienen forma, y que están todas entremezcladas y se compenetran mutuamente. Y más abajo, porque seguimos bajando desde nuestros orígenes, ahora tenemos las órdenes que sí tienen forma, rupa, y la primera de ellas, la cuarta de las jerarquías, es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas. La cuarta entre las jerarquías es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas, que sin embargo no han abandonado su seno de nuestro hacedor. Y aquí entonces esto hay que verlo con cuidado. Y que sin embargo no hemos abandonado el seno del supremo hacedor, en donde en realidad permanecemos constantemente inseparables. Estamos vinculados, pegados,
somos partes de él, somos un apéndice. Aunque a nosotros, supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, se nos figura, a través de nuestros sentidos físicos, que somos distintos y estamos completamente separados. Allí está la herejía de la separatividad. Se nos figura por las mallas de la materia, pero en realidad estamos pegados al supremo hacedor. Y este supremo hacedor entonces viene de las jerarquías de las mónadas humanas, que está bajo estas órdenes, que son órdenes de los creadores de Rupa, que a su vez vienen de los creadores Arupa y que a su vez proceden de las tríadas superiores. Nosotros podemos percibir confusamente que estas mónadas están allí, en la gloria de su origen, junto con una determinada individualidad espiritual. Es lo que surge a la mente, que según se ha escrito se separa cada vez más y más de los planos inferiores. Después de que ya hemos concluido el imperfecto bosquejo de que las 7 grandes jerarquías, a la cual proporcionará una ojeada a vista de pájaro del conjunto de nuestro tema. Bueno, aquí entonces seguimos bajando en cuanto a la genealogía espiritual. Volveremos a ocuparnos de las mónadas. Los llamados jivas imperecederos son la cuarta de las 7 órdenes creadoras, no de las 12. Ojo, los llamados jivas imperecederos son la cuarta de las 7 órdenes creadoras, no de las 12, sino de las 7 órdenes creadoras, con las cuales estamos relacionados. Luego siguen las 3 últimas órdenes que contienen una gran cantidad de lo que ya ha evolucionado en nuestro esquema planetario en pasados kalpas y de los cuales podemos saber algo más, puesto que están relacionados con nuestra especial evolución. Como podemos ver hasta este momento, entonces, poco a poco vamos dejando muy lejos a la ciencia arqueológica y podemos entrar realmente en el bosquejo que, como ella ha dicho, no está explicado a profundidad, pero nos da una idea de dónde venimos, o sea, cuál es la genealogía humana. Bueno, aquí está otra vez otra de las formas en las que se escribió el de Pedigree of Man. Y bueno, la quinta jerarquía, estábamos en la cuarta, es la llamada de Makara y tiene por símbolo un pentágono. En este aparecen los aspectos duales espirituales y duales físicos de la naturaleza, los positivos y negativos en lucha entre sí. Estos últimos son turbulentos, los rebeldes de un gran número de mitos en donde aparecen los rebeldes, son estos, los turbulentos. Pronto tendremos bastantes datos acerca de estos rebeldes, los cuales son llamados los asuras, nacidos del primer cuerpo de Brahma, el cuerpo que rechazado se convirtió en tinieblas. Una gran hueste de seres de esta jerarquía proceden de un pasado universo y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, del logos planetario. Estos seres parece que también son llamados asuras y pertenecen a este universo por su evolución. Pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de las tinieblas. Estos son seres de gran poder y conocimiento espiritual, pero llevan profundamente oculto en sí mismo el germen, la esencia de Ahamkara, de aquella de que yo creo que constituye la facultad que es necesaria para la evolución humana. Ellos son el fruto de la primera cadena planetaria, palabra esta que se hará más familiar y comprensible a medida que prosigamos en nuestro estudio. Vamos a ver otra vez. Estábamos en la parte de aquí, la cuarta a la que pertenece el ser humano, que están las órdenes creadoras de Rupa. Estas órdenes creadoras a Rupa, las cuales moran en la materia poco sutil, luego pues, nos vamos a la otra materia más sutil y ahora nos vamos con la quinta, que es esta. Entonces, en la quinta jerarquía se llama Makara y tiene por símbolo un pentágono, que químicamente también existe en forma. En este aparecen los aspectos duales espirituales y duales físicos, duales espirituales y duales físicos de la naturaleza. Los positivos y los negativos, en lucha entre sí, en conflicto. Estos últimos son turbulentos, son rebeldes, los rebeldes que aparecen en los mitos. Pronto tendremos bastantes datos acerca de estos rebeldes, a los cuales son llamados asuras, nacidos del primer cuerpo de Brahma, el cuerpo que rechazado se convirtió en tinieblas. Una gran hueste de seres de esta jerarquía proceden de un pasado universo y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, de logos planetarios. Estos seres parece que también son llamados asuras y pertenecen a este universo por su evolución, pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de las tinieblas. Estos son seres de un gran poder y conocimiento. Vamos a ver otra vez. Pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de tinieblas. Estos son seres de gran poder y conocimiento espiritual,
pero llevan profundamente oculto en sí mismos el germen, la esencia de la yoidad, del yo soy, de la Hamkara, de aquel que yo creo que constituye la facultad que es necesaria para la evolución humana. Ellos son el fruto de la primera cadena planetaria, palabra esta que se hará más familiar y comprensible a medida que avancemos en nuestro estudio. La sexta de estas grandes jerarquías contiene algo que también podemos comprender, contiene a los nacidos del cuerpo de Brahma, que es conocido como el cuerpo de luz o del día. En esta hueste de devas, de dioses, se ve brillar con especial resplandor a un grupo de ellos, son los pitris de los devas, los padres de los devas, los cuales son conocidos con el nombre de Agnishabatas, aquellos que son llamados de sextuples diyanis. Estos son los que dan todo a los hombres excepto el atma y el cuerpo físico. Estos le dan todo al hombre excepto el atma y el cuerpo físico, es decir, excepto lo de hasta arriba y excepto lo de hasta abajo. Y por lo tanto son llamados los dadores de los 5 principios medios humanos. Ellos dirigen a la mónada a fin de que les sea factible obtener los átomos permanentes relacionados con estos principios, o el quíntuple plasma, que así se le llama también. Esos son el fruto de la segunda cadena planetaria. Esta jerarquía incluye además grandes huestes de devas, los más elevados espíritus de la naturaleza, o elementales del reino medio. La séptima jerarquía contiene aquellos a quienes conocemos bajo el nombre de pitris lunares, o los pitris varishad, nacidos del cuerpo de Brahma, llamado el crepúsculo, el sandhya. Estos pitris varishad están relacionados con la evolución física del hombre, del mismo modo que los pitris agnishabata lo están con la intelectual. Así los que a medida que prosigamos nuestro estudio trataremos el conocimiento de ambos. Además, aquellos que vemos agruparse a su alrededor y que pertenecen a su jerarquía son los agentes en la obra que deben llevar a cabo vastas huestes de devas, los espíritus inferiores de la naturaleza o elementales del reino más inferior, de los cuales están ocupados en la actual construcción del cuerpo del hombre. Y aquí se hallan también los espíritus de los átomos de semillas que evolucionarán en kalpas futuros, pero con ellos no tenemos nosotros aquí nada que ver. Estamos en la sexta, estamos descendiendo poco a poco, desde lo que fue la primera hasta que fue la sexta. Empezamos a las 10:30 y de las 10:30 hora de México y estamos casi a las 12. Bueno, como verán, el conocimiento es un poco denso para verlo y nos falta todavía mucho para que podamos llegar al... Yo creo que nos vamos a llevar otra sesión fácil o otras 2 sesiones de lo que yo quiero avanzar de esta obra. El enfoque más importante para mí de esta obra es que nosotros veamos entonces que si bien es cierto que hay un estudio comparado de la ciencia con la teosofía, en esta materia, en la materia de la genealogía, la distancia es años luz. Es enorme lo que podemos saber de nosotros a través de la teosofía o lo que podemos saber a través de la arqueología. Entonces, dado que ese es el objetivo, entonces los que ya hemos estado en las clases de Isaac o hemos estado leyendo por nuestra cuenta la doctrina secreta, pues nos damos cuenta entonces aquí que la cantidad de cosas que han pasado en el pasado que todos tenemos en común, pues dista muchísimo de los pocos segundos que en el calendario cósmico corresponden a la arqueología. Bueno, voy a dejar hasta acá para que pasemos a preguntas y nos vamos a llevar fácilmente otra sesión más. Voy tratando de hablar más despacio para poder masticar y digerir bien lo que aquí se va diciendo y poder poner en valor esta obra, que por supuesto es una lectura que en las ramas que ya tengan cierto desarrollo y cierta antigüedad deben hacer para tener una idea entonces acerca de cómo funciona esto. Bueno, si les parece, vamos a pasar entonces a abrir los micrófonos para escuchar preguntas que puedan tener ustedes. Voy a dejar de compartir. Bien. Ya está abierto, Enrique. Tu micrófono.